Bienvenidos al 26º episodio del podcast de Debido Proceso, auspiciado por el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Hoy tenemos un tema de mucha actualidad y a dos personas que, a pesar de su juventud, son ya reconocidos como grandes constitucionalistas. Son formados aquí en nuestra casa de estudios, el doctor Diego González Medina, docente e investigador del Departamento de Derecho Constitucional, y la doctora Floralba Padrón, también profesora y egresada aquí de la universidad, directora del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedradita, ambos muy respetados, muy acatados, y los hemos invitado para hablar de un tema que me parece de la mayor trascendencia desde el punto de vista procesal, y tiene que ver con la decisión de si la Corte Constitucional como Tribunal Constitucional acertó o no cuando decidió por sí y ante sí, a través de una medida cautelar, tomar decisiones anticipadas a los fallos de exequibilidad de determinadas leyes. Entonces, empiezo por la doctora Floralba para que nos haga pues, un planteamiento que nos permita conocer cuáles son los antecedentes de estas decisiones que no vienen de ahora, sino que vienen de hace tiempos, no mucho, pero que es importante poner en contexto a la gente. Muchísimas gracias, doctor Bejarano, por esta invitación y inmediatamente paso a responder su pregunta. En realidad, tenemos que tener en cuenta que la Corte Constitucional, las funciones de la Corte Constitucional están regladas en el artículo 241 de la Constitución, en el decreto 2067 de 1991 y, por supuesto, en la interpretación que ha dado la Corte Constitucional en la jurisprudencia de cómo entender su competencia. Ahora, ¿la Corte tiene competencia para suspender provisionalmente la vigencia de las leyes? La respuesta categórica es no tiene la competencia. Y durante todo el tiempo de los 34, más de 34, 35 años de la Corte Constitucional, la Corte había venido diciendo que no era competente para hacer la suspensión provisional de leyes en el marco de un proceso de control de constitucionalidad. Y particularmente en este caso, que es un caso de un decreto legislativo, en el año 1994, con la sentencia C-179 de 1994, hay un precedente directo en el cual la Corte declaró inconstitucional la facultad que en la ley estatutaria se le estaba entregando a la Corte Constitucional de hacer la suspensión provisional de los decretos expedidos en el marco de un estado de excepción. Entonces, fíjese que en este momento la Corte, que declaró la suspensión provisional del decreto de emergencia económica del presidente Gustavo Petro, lo hace violando su propio precedente, sin motivación, porque también es verdad, doctor Bejarano, que tampoco tenemos la motivación de eso. Si ha habido un giro argumentativo que desafortunadamente, como no tenemos la motivación del auto que suspendió provisionalmente el decreto de estado de excepción, no le puedo decir cuáles son los argumentos y si ahí seguramente hablará del apartamiento de ese precedente. Pero por otro lado, hay que tener una cosa, doctor Bejarano, y es que la Corte Constitucional, un año antes, en el año 2023, sentó esta teoría de la suspensión provisional de las leyes en el marco de un control de constitucionalidad con unos criterios. Dijo, si se cumplen unos criterios determinados de si hay un perjuicio irremediable, si la medida es proporcional, si hay una necesidad, si hace un juicio de proporcional que determina eso, la Corte, y sí utiliza un término muy etéreo, como el abiertamente inconstitucional, que parece que dijera todo, pero no dice nada. Obviamente la Corte dice, aquí podría yo declarar la suspensión provisional, siempre, pero lo puede hacer un magistrado, con solicitud de un magistrado ponente. Pero un año antes, en el 2022, había dicho que no era competente, con la salvedad de que la composición de la Corte era diferente. Pero, doctor Diego, este precedente de la suspensión de los efectos del decreto de emergencia económica está precedido de alguna otra decisión de la Corte que hubiera decretado la suspensión de alguna ley por vía de la medida cautelar. Mire, esta decisión de la Corte Constitucional, y arranco por agradecerle esta invitación, por agradecerle a la profesora Floralba y a todo el equipo docente del Departamento de Derecho Procesal por permitirme estar aquí y compartir estas ideas.
Esta decisión de la Corte Constitucional es una decisión que está antecedida, como lo mencionaba Floralba, de varias decisiones de la Corte Constitucional. Tal vez el principal antecedente es ese auto 272 del 2023, que en buena medida pasó inadvertido en la academia, en la opinión pública, ¿cierto? Es un auto mediante el cual la Corte Constitucional asume la competencia para ejercer control, para suspender provisionalmente las normas sometidas a control. Pero esa fue la ley de la ley se fue un auto mediante el cual la Corte se pronunció sobre la suspensión provisional de unos artículos demandados de la ley de paz total, ¿cierto? Que además paradójicamente en ese auto allí reconoció que podía decretar la medida, sí, pero que no se daban los presupuestos. Sí, y en ese auto lo que hizo fue en cambio impartirle trámite de urgencia al trámite de constitucionalidad. Pero hubo después una providencia de la Corte donde antes de esta decisión que estamos hablando de la emergencia económica, ¿no hubo otra decisión en que la Corte suspendió la entrada en vigor de otra ley? Sí, pues ahorita antes del inicio de esta sesión, la profesora Floralba nos comentaba acerca del auto 841 del 2025, mediante el cual la Corte suspende la entrada en vigencia de la reforma pensional. Ahora, entre el auto 272 del 2023 y esta reciente decisión de la suspensión del estado de emergencia, hay varias decisiones de la Corte Constitucional en las cuales la Corte expresamente reconoce que no procede la suspensión provisional de decretos que declaran estados de excepción ni de decretos legislativos, esto es de los dictados en el marco de los estados de excepción. Pero sí de leyes ordinarias. Claro, pero sí de leyes ordinarias desde el auto 272 del 2023, pero después de ese auto, la Corte, por ejemplo, en la sentencia C463 del 2023, que es en la cual la Corte le hace control de constitucionalidad a la declaratoria de la conmoción, de la emergencia económica, si no estoy mal, en La Guajira, ¿cierto? En La Guajira, la Corte en esa sentencia, que es posterior al auto 72, dice que no procede la suspensión provisional del decreto mediante el cual se establece un estado de excepción. En una cosa que me parece importante. Sí. Ahora tenemos la realidad de que esta Corte Constitucional ha decretado una medida cautelar que suspendió los efectos de la ley pensional y suspendió los efectos del decreto de emergencia económica. Sí. La pregunta es, ¿por qué es que hay preocupación o desconfianza de que a través de una medida cautelar la Corte tome una decisión que es la que se espera que tomen una sentencia? Sí, yo tengo tres observaciones frente a ello. La primera observación es que yo creo que asumir la competencia para suspender provisionalmente las normas sometidas a control es inconstitucional. Y es inconstitucional por varias razones. En primer lugar, porque la Constitución no le defiere esa competencia a la Corte Constitucional, como si, por ejemplo, la Constitución defiere la competencia al Consejo de Estado para suspender provisionalmente las normas que están sometidas a control del Consejo de Estado, ¿cierto? Una primera razón. Una segunda razón es que el 241 de la Constitución establece las competencias de la Corte Constitucional, incluso establecen los precisos y estrictos términos de este artículo, ¿cierto? Y esa competencia no está allí. Una tercera razón es que si bien la Corte ha desarrollado una doctrina extensa sobre las competencias atípicas, es decir, aquellas que expresamente no están previstas en el 241, si uno revisa todas esas competencias atípicas se relacionan con las competencias que están previstas por el 241, ¿cierto? Y yo creo que en este caso no estamos en ninguno de esos supuestos. Bueno, pero yo pregunto una cosa, así como la Corte, yo no recuerdo si en esta normatividad que ha citado el doctor Diego, ahí dijéramos una facultad expresa para que diga que la Corte puede condicionar los efectos de una sentencia o tomar unas determinaciones respecto de una sentencia y sin embargo lo ha hecho. Sí. ¿No? Sí. La pregunta es, como Tribunal Constitucional ha tomado esas decisiones válido de su fuerza como Tribunal Constitucional, ¿por qué eso no se puede aplicar cuando se trata de una medida cautelar? Doctor Bejarano, porque esto determina algo muy importante, adicional a lo que ha dicho Diego, por la sencilla razón de que le da en el centro de gravedad de la democracia, del principio democrático. Es que
aquí esto altera la cláusula general de competencia legislativa que tiene el Congreso de la República, que está en el 150 de la Constitución. Es que las normas se presumen constitucionales y las leyes se presumen constitucionales. Y lo que le desviste de la presunción de constitucional, doctor Bejarano, es precisamente la sentencia del resuelve del control de constitucionalidad. Entonces aquí se tensiona de sobremanera la institucionalidad. Y aquí se pone en juego nuestra cláusula democrática del Estado constitucional, que no es una cuestión menor. ¿Qué pasa, doctor Bejarano? Que una cosa es cuando esté en la decisión de fondo, porque la decisión de fondo lo va a hacer, como dice usted, ¿por qué no ahora? Si al final va a ser inconstitucional, por ponerle un ejemplo, el decreto del estado de emergencia económica, ¿qué más nos da? El Estado de Derecho se va de por medio, doctor Bejarano. Es la determinación que la Corte no puede hacer una arbitrariedad para atacar otra arbitrariedad. Es decir, la Corte podría tener otras herramientas menos lesivas con el principio democrático, como suspender todos los demás actuaciones que tiene internamente y ponerse a trabajar solo en ese proceso y sacar ese proceso en el menor tiempo posible, sin lesionar. Pero hay una cosa más sencilla, doctor Bejarano, y es que todo lo que hace el Congreso de la República tiene un tufillo de que está malo, de que la percepción ciudadana, de que es corrupto, y por supuesto lo que hace el Congreso también es corrupto, que es la ley. Y entonces al Congreso hay que darle con toda. Y eso obviamente a la ciudadanía no le responde nada, como la ciudadanía siempre piensa que el Congreso se equivoca. Pero nosotros desde la academia lo que tenemos que decir es, el Congreso es la representación democrática. Si nosotros debilitamos las decisiones del Congreso de la República, doctor Bejarano, se debilita la institucionalidad. Y con eso también la Corte Constitucional. Yo le pregunto, Diego, una cosa que me parece importante, que oyéndole a usted su exposición, que tiene tanta precisión de los autos que se han proferido, le pregunto, ¿y qué dicen aquellos constitucionalistas que piensan diferente a lo que ustedes están diciendo? Porque obviamente yo he oído una cantidad de constitucionalistas, o por lo menos eso presumen ellos, que salen a decir, no, el Tribunal Constitucional sí podía tomar esa determinación. ¿Cuál es el fundamento de esa tesis? Sí, hay fundamentalmente como tres tipos de argumentos que se desarrollan. Un primer argumento, un argumento histórico. Entonces muchos de ellos dicen, ese debate estuvo en la Asamblea Nacional Constituyente, y en la Asamblea Nacional Constituyente algunos constituyentes plantearon que para efectos de tener un control constitucional vigoroso, los jueces podían ejercer, digámoslo, ciertas competencias. Pero ese planteamiento, si no fue acogido, ¿cómo lo invocan? Correcto. Entonces ese es un primer planteamiento, un primer argumento. Un segundo argumento es el principio de supremacía constitucional, ¿cierto? Entonces dice, mire, la Corte Constitucional, en la medida en que está encargada de garantizar la supremacía constitucional, puede hacer uso de todos los dispositivos necesarios para garantizar esa supremacía inclusive constitucional. Inclusive la arbitrariedad. Ahora bien, un tercer argumento que invocan es una suerte de argumento a fortiori, ¿cierto? Y es, mire, si la Corte Constitucional tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, ¿cierto? Para expulsar una norma del ordenamiento jurídico, con mayor razón tiene competencia para suspender provisionalmente los efectos de una ley. En buena medida, esos tres argumentos son los argumentos en los que se fundó el Auto 272 del año 2023. Sin embargo, yo disiento de esos argumentos, porque, en primer lugar, pues la Constitución no prevé esa competencia, pero además de la cita a la que normalmente recurren en la Asamblea Nacional Constituyente, no se infiere que la Corte tenga la competencia para suspender provisionalmente los efectos de las leyes. En segundo lugar, porque pues del principio de supremacía constitucional no se pueden inferir competencias implícitas o competencias que no están previstas por la Constitución, ¿cierto? Eso desconoce el Estado de Derecho. Pero además, en tercer lugar, porque pues justamente un aspecto definitorio del Estado de Derecho es que no existen competencias por analogía. Uh-huh. ¿Cierto? Sí, es la prohibición de competencias por analogía. De la Carta de los Derechos del Hombre. Una garantía básica del Estado de Derecho. ¿Cierto? Hay que saber quién es el juez y cuál es el proceso. En consecuencia,
esos son, digámoslo, esos son básicamente los planteamientos de quienes defienden esa postura, y yo disiento esos planteamientos por esas tres razones. Bueno, dígame, doctora Floralba, que la veo muy entusiasmada. Bueno, doctor Bejarano, adicionaría algo también, el derecho constitucional comparado. Es decir, las personas que, como bien lo decía Diego, avalan esta decisión de la Corte Constitucional, traen a colación que hay unos tribunales que también pueden, en el marco de su control de sus procesos, hacer la suspensión provisional de leyes. Le traigo a colación la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Sala Plena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha suspendido el procedimiento de elaboración de leyes en El Salvador, el procedimiento de elaboración de leyes en Guatemala. Y recientemente, el año pasado, suspendió provisionalmente una ley, le pidió al gobierno del peruano que no tramitara una ley de amnistías porque iba en contra del famoso caso Barrios Altos contra Perú. Pero con una cosa importante, doctor Bejarano, porque usted fue nuestro profesor de Derecho Procesal, que eso está en la competencia y en el marco del grupo de competencias de la Corte Interamericana. El Tribunal Constitucional de Ecuador lo tiene en sus competencias. El Tribunal Constitucional Español puede también suspender provisionalmente las leyes de los estados, de las comunidades autonómicas, pero como dijo Diego, están dentro del marco y ese es el Estado de Derecho. Y la Corte no puede hacer una arbitrariedad para combatir una arbitrariedad porque tiene que tener en cuenta el principio de autorrestricción judicial y autocontención, porque va a morir de éxito. Es decir, la Corte no puede sentirse el todopoderoso, tiene que respetar los otros poderes y también decir, no soy competente para hacer eso. ¿Y esto no tiene que ver con el origen político de la Corte Constitucional, esta decisión? Porque no es una decisión jurídica, como ya ustedes lo han expresado. Entonces le pregunto, ¿no es esto una expresión de esa permeabilización que se da por la política en la Corte Constitucional? Sí, yo creo que la Constitución, en la medida en que es una norma jurídica, pero también es una norma política, pues así se llama, constitución política, ¿cierto? Admite interpretaciones tanto políticas como jurídicas, ¿cierto? Sin embargo, pues lo cierto es que en nuestro Estado de Derecho, conforme a las competencias que define la Constitución, a la Corte Constitucional le corresponde hacer interpretaciones jurídicas de la Constitución, no interpretaciones políticas o politizadas de la Constitución. Yo creo que esto que usted menciona es advertir un riesgo, ¿cierto? Es advertir un riesgo, y es el riesgo de politizar la interpretación judicial y politizar el ejercicio de las competencias que tiene la Corte Constitucional. Pero sin duda, a mí me queda claro que esto pues encarna un peligro en la medida en que las cortes van cambiando. Sí. Así como antes la Corte había dicho que no se podía, ahora dice que sí. Sí. Y la tendencia entonces parece ser que si hay un impulso en la opinión pública y la presión pública y mediática empieza a determinar a los magistrados. Los magistrados leen la prensa y les gusta salir en la prensa. Entonces la pregunta es, ¿no abre esto la puerta para que mañana una corte que esté en manos de unos magistrados que tengan una marcada tendencia temperamental, por ejemplo, a la ultraderecha, desdibujen todavía más el Estado de Derecho? Yo creo que todo ejercicio de una competencia que no esté prevista por la Constitución o por la ley, es decir, todo desconocimiento de ese principio del 121 de la Constitución que establece que ningún funcionario podrá ejercer ninguna competencia por fuera de la ley, abre ese riesgo de desconocimiento del Estado de Derecho. Uno, creo que sí, pero además creo que es un riesgo constitucionalmente relevante. Claro que sí, yo coincido con usted, y especialmente si esto proviene del órgano que tiene que hacerle control a la arbitrariedad, que es un poco el planteamiento de Floralba, ¿cierto? En últimas, el control de constitucionalidad, una de las visiones del control de constitucionalidad es el control de la arbitrariedad, ¿cierto? Y difícilmente se puede defender un ejercicio de control de la arbitrariedad con más arbitrariedad. Bueno, pero yo les pregunto una cosa. Floralba acaba de decir con muy buen tino que en otras legislaciones sí se ha previsto esta facultad de la medida cautelar. ¿A ustedes no les parece que en el mundo de los extranjeros van a decir, hombre, la Corte Constitucional hizo una cosa de avanzada, porque si su legislación no lo permite, ellos decidieron como Tribunal Constitucional hacerlo, no nos vemos como atrasados porque nuestra legislación no lo consagre, y que la Corte Constitucional
de alguna manera recobre esa gran prestigio y credibilidad que tuvo? Doctor Bejarano, creo que nos vemos absolutamente arbitrarios y nos vemos completamente alejados al marco normativo. Creo que esto nosotros como Departamento de Derecho Constitucional hemos hecho muchos seminarios sobre el auto de suspensión provisional y la respuesta ha sido absolutamente de asombro frente a lo que esto significa para el Estado de Derecho. Quisiera decirle algo en relación con la pregunta que hizo antes porque Rodrigo Primi ha hablado de la importancia de el origen de que el Congreso esté involucrado en la selección de los magistrados de la Corte Constitucional. Y creo que eso le da una cierta tiz democrático, pero no se nos puede olvidar después el principio de tienes que volverte absolutamente antipático con el que te eligió. Es decir, no puedes, ¿cómo se llama el principio? Se me ha ido la palabra, pero el principio de los jueces tienen que olvidarse de quién los elige. Los jueces no pueden estar pendientes. El deber de ingratitud. Los jueces no tienen que estar pendientes de lo que digan los medios de comunicación. El juez no debe estar pendiente de las redes sociales. Eso es imposible. Pero de las redes sociales. Porque el juez no es fugitivo de su tiempo. No, pero doctor Bejarano, pero el juez sí tiene que ser absolutamente independiente y jurídico en la toma de sus decisiones. Para terminar un poco, yo coincido con esos planteamientos que ustedes han hecho, que por supuesto ustedes están mejor formados en esa ciencia que yo, pero les pregunto lo siguiente: entonces ustedes que son constitucionalistas avesados y que los respetan, ¿qué tendríamos que hacer para que esto no ocurra? ¿Hay necesidad de formular una querella contra los magistrados que adoptaron esto, o esto es un tema que se queda simplemente para discutirlo entre nosotros? No, yo no creo. Yo quisiera responder a esa pregunta y antes hacer una breve mención a esa pregunta tan interesante que usted mencionaba hace unos minutos, que usted le planteaba a Floralba, y es, bueno, ¿cuáles son los límites entre la creatividad judicial, la innovación judicial y la arbitrariedad judicial? ¿Cierto? Y la arbitrariedad judicial. Y yo creo que nosotros tenemos una corte que ha innovado, una corte muy creativa, que incluso obtiene un reconocimiento global importantísimo. No en vano vamos a tener aquí el Congreso Mundial de Derecho Constitucional en el Externado en julio, justamente. Sí, mientras pasa el Mundial de Fútbol. Justamente gracias en buena medida a las innovaciones de nuestra Corte Constitucional. Pero yo creo que esas innovaciones tienen límites. Y uno de los límites son las competencias que deben estar preestablecidas por el legislador y por el ordenamiento jurídico. ¿Delinquieron esos magistrados o no? No, yo no creo. Yo no creo que hubieran delinquido. Y yo no creo que hubieran delinquido. Creo que una cosa es disentir de una decisión judicial y otra cosa es pensar que el quien la emitió erradamente, a juicio de uno, incurrió en un delito. Entonces admitamos una cosa: ¿se puede ser arbitrario sin delinquir? Yo creo que... Sí. ¿Delinquir es cometer un acto antijurídico? Sí. O sea, ¿se puede ser arbitrario sin cometer... O sea, ¿yo puedo ser arbitrario sin estar delinquiendo? Uh-huh. Yo creo que es una pregunta muy interesante y muy profunda, pero yo creo que en este caso hubo un ejercicio, una interpretación arbitraria de la Constitución. La respuesta es sí. Ahora, ¿esa interpretación arbitraria se subsume en alguno de los tipos penales previstos por el Código Penal? Yo creo que no. Bueno. Pero, doctor Bejarano, una cosa que hay que tener en cuenta: tendría que volvernos a invitar, le pido, cuando esté el auto con la motivación. Claro. Porque ahí tendríamos más elementos de juicio para poder hablar sobre este tema. Para lo poder vamos hablar a hacer. de este tema y poder advertir, porque ahí la Corte tendría que ver, Diego, es cómo toma el precedente del 94, por qué se aboga la competencia. Y la otra cosa, creo que lo que tenemos que hacer es lo que usted está haciendo hoy. Y lo que hemos hecho nosotros desde el Departamento de Derecho Constitucional es: la academia tiene que arropar al ordenamiento jurídico y tiene que dar la pauta. Hacer esto, decir, hablar en sus columnas de opinión, plantear ideas sobre que esto está mal, creo que la Corte es receptiva a eso. Eso lo hemos hecho, y yo he visto con preocupación que el comunicado de la rama judicial protestando más o menos porque estén criticando. Eso me preocupa, porque obviamente las sentencias están hechas para ser discutidas. Pero tú cierra, por favor. Sí, no, yo quisiera cerrar con una pregunta en relación con este caso, y es: al margen de la discusión normativa acerca de si la Corte tiene o no esta competencia, ¿cierto? Frente a lo cual pues podemos tener diferencias y convergencias como las que hemos tenido acá. Hay una pregunta acerca de la necesidad de la medida. Uh-huh. ¿Era necesario suspender provisionalmente esas normas cuando
el decreto 2067 de 1991, que es el que regula el trámite de las actuaciones ante la Corte, reduce en una tercera parte los términos del proceso de control de constitucionalidad. En otras palabras, ¿por qué la Corte se desgasta dictando un auto de suspensión provisional y no dicta la sentencia mediante la cual declara la inexequibilidad? Con mi opinión, eso recuerda la famosa frase del doctor Luis Felipe Campos Zapata, que fue candidato presidencial por allá en los años 20, que frente a una sentencia de la que tenía muchas dudas dijo: hay algo que brilla en esa sentencia y no es precisamente la justicia. Muchas gracias a ustedes dos por haber venido, por habernos aportado esto. Vamos a convocar otro cuando conozcamos el auto. A todos los que nos visitan en este podcast, los invito a la 7ª jornada de Derecho Procesal Civil de la Universidad, que tenemos el 26 y 27 de marzo. El tema para esta jornada será el proceso y la acción de tutela, convergencias y límites. Muchas gracias. A usted, doctor Bejarano.